Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Líder, podcast producido por el Instituto Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. El día de hoy estuvimos con Alfredo Moreno, un hombre polivalente, difícil de encasillar. ¿Por qué? Porque ha estado desde el mundo público, privado, social y empresarial. Recordado es su paso por los ministerios de Cancillería, Obras Públicas y Desarrollo Social en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Es el único ministro que pudo estar los 8 años acompañando al exmandatario. Alfredo es ingeniero UC, MBA de Chicago, y hace poco, recientemente, fue copresidente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento por la Araucanía. Actualmente integra el directorio de Codelco y de otras empresas. Este programa no podría ser posible sin nuestros amigos de Sony. Como siempre, ayudándonos con su tecnología, hacen que este programa sea posible. Ellos están acá, ubicados en Avenida Kennedy con Las Tranqueras. Así que los dejamos cordialmente invitados a conocer la tienda. Soy Raúl Jara Guíñez y esto es La Ruta del Líder. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación, tengo gran cariño por la universidad, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Así supimos recién en la conversación que estuviste vinculado a nuestra casa de estudio, así que... Sí, por varios años en el consejo directivo y creo que hace una tarea excelente. Agradecido, la verdad. Tenemos siempre en este podcast una primera pregunta que tiene que ver con una muy simple, que es: ¿cómo está Alfredo Moreno hoy? Bueno, contento, con muchas iniciativas, como afortunadamente ha sido prácticamente toda mi vida profesional, tanto del sector privado como actualmente que no estoy en el sector público, pero sí también en lo que es la sociedad civil. Tenemos un movimiento muy activo que es el 3xI, y estamos muy en la colaboración en los grandes problemas que tiene Chile desde el punto de vista, como digo, de la sociedad civil, no de los que hacen leyes ni dirigen el gobierno, sino que de cómo podemos colaborar con el resto y con el sector privado también para sacar adelante a las personas que más lo necesitan. La primera parte de nuestra conversación siempre va un poquito más a lo personal, a los orígenes, motivaciones. Y estuvimos indagando un poquito sobre tu historia. En lo personal me pareció motivadora, por decirlo de alguna forma. Me llamó mucho la atención tu inicio, cómo has forjado tu carrera. Y mi primera pregunta tiene que ver cómo influyó en tu vida tu formación con tu familia. Especialmente pude ver que fue una vida de altos y bajos la de tus padres. Y además la joven partida de tu padre, como... Bueno, la vida en mi familia original, digamos, como todo, es muy importante. En el caso mío, como tú mencionabas, me tocó cambios muy grandes. Teníamos una vida, mi padre era un alto ejecutivo, era gerente general de Coca-Cola. Teníamos, en ese tiempo Coca-Cola era una compañía, digamos, sumamente importante en Chile. Era además un producto de lujo, difícil de entender hoy día, pero el que tenía Coca-Cola en su casa era muy importante para los amigos. Y económicamente muy bien. Mi padre después enfermó, tuvo una larga enfermedad, dejó de trabajar por un tiempo muy largo y finalmente murió muy joven, ¿no? Tuvo su primer infarto a los 45 años y a los 48 se murió. Y eso cambió radicalmente la situación que teníamos. Y mi madre, que no había trabajado nunca, se puso a trabajar. Mi casa se convirtió en una pensión, digamos, donde nosotros vivíamos en algunas piezas, pero otras se arrendaban. Se ocupaba también para hacer matrimonio, cosas que era, digamos, no había en los centros de matrimonio que hay hoy día. Era más bien la gente hacía los matrimonios en su casa, pero el que no tenía una casa grande arrendaba una casa.
yo aprovechaba de trabajar de mozo en las cosas que hacía mi madre, que además se dedicó a hacer matrimonios, comidas, y en fin. Así que pelábamos el ajo, mi madre además ya no la veíamos, pues la veíamos todo el tiempo, pero desde ese momento nosotros éramos muy chicos. Pero eso, como todo en la vida, oye, los problemas traen una vuelta distinta. Y me dio grandes oportunidades de tener, digamos, una vida distinta en el colegio, de participar muy activamente en un momento de Chile muy complejo. Esta era la época, mi padre murió en diciembre del año 1970, o sea, recién asumió Allende, una época muy, muy difícil, 3 años, muy conmocionado, fueron mis 3 años últimos, digamos, en el colegio, y los vivimos muy, muy intensamente, tanto en los movimientos que había en materia política, pero sobre todo en la parte social, ¿no? El colegio también tenía un cambio enorme, estaba en San Ignacio del Bosque, y había todo un movimiento para que el colegio, digamos, ingresara a tener una actividad social que sí tenían otros colegios jesuitas, pero que no se había creado ahí. Hicimos los primeros trabajos de verano, los primeros trabajos de fábrica, las primeras comunidades de vida cristiana, todas me tocó dirigirlo en su inicio. Y eso a lo mejor si en mi casa hubiera tenido una cosa más normal, no hubiera tenido el tiempo para hacer eso, pero esto otro me llenaba la vida, ¿no? Así que, como digo, significó cambio y me permitió conocer lo que es la realidad de la vida, ¿no? La realidad de la vida tiene claro, oscuro, tiene gente que está pasando por momentos muy buenos, gente que lo está pasando muy mal. Y uno aprende que los problemas y las situaciones se ven cuando uno es capaz de ponerse en los zapatos de todo el mundo. Sí. Y no hay ni buenos ni malos, y a veces los que están arriba terminan abajo o viceversa. Son momentos, todos pasamos por fluctuaciones, y creo que todas tienen su cosa positiva, y hay que vivirlos con alegría y con sentido de que las cosas tienen algo por las cuales pasan y que uno tiene que ocupar su vida en la forma más útil posible. Perfecto. Hablaste mucho de como tu interés social en el colegio, y justamente iba a ir allá. ¿Qué significó para ti el paso por el colegio San Ignacio? ¿Qué sellos te dejó? Para mí yo he visto para muchos que estudiaron en el colegio San Ignacio, yo creo que hay una diferencia entre la gente que está en San Ignacio y que está en otros lugares. Hay una cierta marca, y que tiene que ver con dos frases. Si quiero, hace algún tiempo me pidieron que le hablara, bueno, recién tuve que ir a hablarle a los alumnos, pero antes cuando se cumplieron los 50 o 60 años del colegio, y la temática era hablar sobre la frase, el lema del colegio, que entramos para aprender y salimos para servir. Que ya dice mucho, ¿no? Aprendemos, sí. Pero aprendemos no solamente para beneficio propio, sino que también para ser útiles para la sociedad, y para otros. Entonces, pero aparte de eso, en la entrada de la capilla había unas letras que decían AMDG, Ad Maiorem Deum Gloriam, o sea, a mayor gloria. Y eso es algo que en el colegio, a mí por lo menos, y creo que a muchos otros de mis compañeros y a otra gente que ha estado en el colegio, también está esa cosa de decir, bueno, si ya estoy haciendo algo, pero ¿cómo podemos hacer algo aún mejor, o que llegue más gente, o que sea más importante, o que tenga más impacto? Y yo creo que esas dos marcas son relevantes. Son relevantes. Hace poco pude revisar que en mayo, en el medio Ex Ante, te hicieron una nota relativo a la Comisión de Paz y Entendimiento, pero esa nota fue bien interesante porque partía sobre también un poco tu historia. Y hablaba sobre tu buen paso por la Universidad Católica y posterior beca en Chicago, estudiando un MBA. Y me quedó dando vuelta una frase que era, esa escuela te obliga a pensar. ¿Qué fue eso? ¿Qué te dejó? Mira, yo estudié ingeniería civil, pero yo la verdad que quería estudiar todo. Quería estudiar ingeniería, economía, derecho. De hecho, ingresé a ingeniería porque el decano de aquella época me dijo, mira, estudia ingeniería. Yo no sabía muy bien qué estudiar porque me gustaba todo. Y me dijo, mira, un ingeniero puede hacer cualquier cosa.
Después no me dejaron, después se puso muy ordenada la universidad y ya no dejaban de ahí que estudiar, todos lo mismo. Así que lo hice por mi cuenta, me puse a estudiar economía. Entonces estudiaba las dos carreras. Y creo que en la universidad, y posteriormente estuve en la Universidad de Chicago, que me mandó a la escuela de economía, digamos, para que volviera como profesor de economía, en realidad, a pesar de que me recibí de ingeniero. Y yo, digamos, me parece que habían dos cosas que eran importantes. Uno, aprender a pensar, que en el fondo es como el método científico, ¿no? Es decir, bueno, da lo mismo los supuestos, lo que importa es si la teoría que yo tengo, lo que yo pienso, si yo lo aplico, coincide con la realidad o no, ¿no? Que es la experiencia de cualquier experimento científico, y esto también se aplica a esto. Hay tanta teoría y tanta cosa, pero que no calza con el ser humano, calza con un ser humano que no existe, que es inventado, ¿no? Las políticas públicas tienen que ver con seres humanos de verdad, y tenemos que saber, bueno, realmente qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y cómo van a actuar frente a una política en particular. Eso es lo relevante. Y lo segundo, que a lo mejor va a sonar un poco raro, pero también una tremenda experiencia. Yo estoy en la Universidad Católica, pero la experiencia era al final de enseñar una enseñanza también de contenido moral, en el sentido de que la discusión, por ejemplo, en economía siempre era, bueno, esta política pública o esta otra política pública, pero ¿cuál es mejor para el país? ¿Cuál produce más crecimiento? ¿Cuál es mejor para los pobres? La gente tiene una imagen de un aprendizaje frío, de como si fuera de los números. Mi experiencia es completamente distinta a eso, ¿no? Uno, por ejemplo, en economía teníamos que comentar las cosas que decían los ministros o los empresarios de la época respecto a las pruebas, ¿no? Tal señor dijo tal cosa, y siempre lo que uno aprendía es decir, bueno, lo que está diciendo va a beneficiar o no a la sociedad, va a beneficiar o no a los que menos tienen, y bueno, y eso te da, digamos, como que era lo correcto de contestar. Así que yo aprendí muchísimo, y eso en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, con aún mayor razón, porque era de una intensidad de trabajo. Además, nuestra experiencia mía y de los que estaban conmigo en aquella época era una oportunidad infinita estar ahí. Obviamente no teníamos los recursos para estar ahí, sino que habíamos ganado becas y queríamos sacarle el jugo y ser los mejores, y éramos los mejores. Y competíamos con gente de todas partes y estudiábamos, 12 horas diarias de lunes a domingo, pero lo hacíamos con mucho entusiasmo y sentíamos que todos los días aprendíamos algo nuevo, y que el profesor que teníamos era tener un premio Nobel o estaba a punto de sacárselo. Discutíamos del último paper, de la última cosa, con tremendo entusiasmo y hambre y sed de aprender. Wow, potente. Sobre esa misma nota, y ahora escuchándote, creo que viene mucho de ahí quizás la preparación con la cual te tocó volver a Chile con la crisis. Veía que en esta entrevista recordaba la gran crisis económica que vivió el país en el 83 y cómo grandes grupos económicos, empresas, firmas cayeron. ¿Cuáles crees que fueron para ti las claves? Porque hubo una suerte que te pasó todo lo contrario. De buena manera, en ese sentido eras profesor en ese momento, ya también estabas entrando en el mundo empresarial, e inclusive tuviste grandes éxitos como la editorial, donde se llegaron a vender millones de copias. ¿Cómo se puede explicar que el país está viviendo un fuego económico y por otro lado se dio esto y una oportunidad, como esa capacidad de quizás ver el otro lado? Sí, yo sé que es difícil de entender. Primero, para la gente que son más jóvenes, entender lo que pasó en Chile en el año 82, 83, 84, 85 es difícil de entender, ¿no? Con 33% de desempleo, con todos los bancos intervenidos, el Banco de Chile, lo que sería hoy día el Banco Santander, el Banco BCI, estarían todos intervenidos. Todos los grandes grupos, lo que sería hoy día, Mate, Angelini, Luxi, todo intervenido, como era en ese tiempo el grupo Vial y el grupo Cruzat, algunos de ellos en la cárcel. Todas las personas se habían endeudado en dólares y no podían pagar.
En fin, o sea, fue una crisis de proporciones. Sí. Luego tuvimos años de protestas y de problemas muy serios de orden público. O sea, una cosa muy, muy compleja. Y eso hizo que la generación que era justo anterior a la nuestra tuviera muchísimos problemas, ¿no? Los un poco mayores que nosotros, como había habido este cambio económico muy grande al empezar el gobierno militar, se habían hecho cargo de cargos muy importantes en la empresa, además les ha ido bien, entonces se habían comprado una casa, en fin, todo endeudado en dólares, bueno, y el tipo de cambio pasó de 39 a 60, 2 meses después valía, no sé, 150, 200, 300, 400, bueno, imposible pagar, y las empresas lo mismo. Entonces, esa situación le causó tremendos problemas a las generaciones que estaban justo sobre nosotros. Y nosotros nos fuimos a estudiar el año 80 con un boom impresionante. Nosotros trajimos incluso algunos compañeros de curso extranjeros que estaban con nosotros, que venían, les convenía venirse de profesores a la universidad, que trabajar a mí me ofrecían mucho más, yo me pagaba más la universidad, aunque estaba pagando la beca obligado, que lo que se ganaba en JP Morgan o en IBM, que nos podían contratar en Estados Unidos. Porque el tipo de cambio estaba tan desalineado que la situación era eso, una situación rarísima, pero era así. Eso duró poquito, sí, llegamos en marzo, en junio ya estaba la primera evaluación. Y todos los que vinieron con nosotros se fueron todos, porque obviamente no les podían pagar. Pero esa situación hizo que nosotros que estábamos en la universidad, que teníamos un salario seguro, que no habíamos tenido ningún problema porque habíamos estado afuera, que estábamos recién iniciando la vida profesional, de hecho no la habíamos iniciado, no habíamos trabajado nunca, tuvimos oportunidades, bueno, impresionantes, ¿no? Digamos, yo sé que cuesta un poco explicarlo, pero digamos, mi primer trabajo fue ser presidente de 2 empresas grandes, sin haber, básicamente había trabajado muy poquito, antes de irme a Estados Unidos unos meses en un departamento de estudio, pero y tuve que hacerme cargo de la principal empresa de revista, de la principal empresa de radios, que era la Radio Minería en aquella época, y bueno, afortunadamente me fue bien, y al año ya era presidente además de la principal línea aérea privada, que era la DECO en aquella época, después se fusionó con la TAM actual. Y claro, es casi imposible de entender cómo eso podía... Y además trabajaba a mediodía en la universidad, porque logré que pudiera pagar la beca en mediodía, pero eran las cosas que sucedían porque era una locura, era un mundo completamente distinto y había que buscar gente, digamos, que pudiera hacerse cargo y que no hubiera tenido los problemas. En fin, afortunado, yo era muy buen alumno, pero entonces gente me conocía, decía, bueno, este señor tendrá mucho talento, pero para muchos años más, ¿no? Pero esto aceleró todo, dio grandes oportunidades y afortunadamente pude aprovecharlas, sí. Y los resultados fueron positivos. Pero entiendo que digamos, en el mundo de hoy, claro, es imposible creer que alguien saliendo de la universidad tenga esas posibilidades, imposible. Pero esas eran las cosas rarísimas que pasaron en una crisis de esa magnitud. Como todas las crisis generan oportunidades. Yo tuve la suerte de que a mí se me dieron oportunidades. Pasando ya al ámbito más personal, pero también profesional, esta es lo último que tomé de ex ante, que fue una buena línea lo que pude rescatar de ahí. Y tiene que ver completamente con algo diferente. Tiene que ver con tu paso hace poco, un par de años, en el Ministerio de Desarrollo Social y el conflicto en la Araucanía. Y quiero citar textual acá: conocí la realidad y la situación allá era tremenda. La gente que ha sido atacada, la gente que ha sido víctima, las comunidades mapuches que no tienen esperanza, que no viven en el aislamiento y la pobreza, la discriminación y pésimas políticas públicas. Pero no pude lograr nada por el caso Catrillanca. Hoy día, con retrospectiva, sientes que hiciste un antes y un después de tu paso por el ministerio, y sobre todo también, como, sí, por decirlo de alguna forma, te tocó mucho conocer de cerca el conflicto. Y esta es una opinión personal, pero me recuerdo mucho esa época y lo bien que se hablaba de la gestión que se estaba realizando justo hasta ese caso. Entonces, ¿cómo lo ves hoy día? Mira, quizás primero dar un breve antecedente, ¿no? Yo era presidente de los empresarios
Yo era presidente de la CPC y tenía un compromiso de estar por 2 años. Y el presidente Piñera lo eligieron nuevamente para un segundo periodo. Me llamó, me invitó a participar como ministro de distintas carteras. Le expliqué que no podía hacerlo, porque tenía este compromiso, que en fin, además yo sentía que había ya hecho mi tarea en el sector público, había estado 4 años de canciller en el primer gobierno, que había además para esos cargos habían personas iguales o mejores que yo que lo iban a hacer. Bueno, habíamos establecido una muy buena relación. Me dijo, bueno, pero en cuál quería estar? O sea, quería mucho interés, pero en realidad yo sentía que tenía que cumplir. Pero se me ocurrió comentar a una persona muy cercana lo que yo creía que tenía que hacer el gobierno, y que era, digamos, darle un sello social, preocuparse por la gente más desvalida, que no podíamos dejar que la izquierda apareciera siempre como que ellos eran los que estaban preocupados por los más débiles, y la derecha era como quien se preocupa de los ricos. Esto tiene mucho que ver con lo que te mencionaba, de lo que uno le enseñaban en la universidad, que nada tiene que ver con lo que la gente cree o que le hacen creer. Entonces, bueno, eso por supuesto llegó a oídos del presidente, y como era él, no se demoró ni un segundo, tomó el teléfono y me dijo, oye, tú, así que tú crees que esto es lo que hay que hacer. Sí, presidente, eso es lo que hay que hacer. Ven a hacerlo. Ya, pues, listo, hacete cargo tú, vente para acá, ministro de Desarrollo Social, vos te haces cargo de eso, le vamos a dar el sello social, vamos a cambiar el comité político, tú tenías el comité político, cosa que no estaba en el comité político, obviamente el ministro de Desarrollo Social, y ya, pues. Y si tú crees que eso es lo que Chile necesita, entonces hácelo. Chuta, tuve que llamar a los muchachos de la CPC y decirle que, bueno, y así que... Pero eso no incluía la Araucanía, no estaba mapeado. Entonces, si bien el Ministerio de Desarrollo Social tiene la UCAI, la unidad, digamos, dedicada a los asuntos indígenas, el resto está distribuido en muchas partes, y el programa del presidente da las responsabilidades a otras personas. Y viajamos juntos a Temuco, lo acompañé a él y a otras personas que iban a esto, y hicimos una reunión en un teatro donde yo no tengo ninguna relación con esa región, no conocía para nada, digamos, el conflicto, o sea que en realidad iba pensando en, bueno, cómo podría ayudarle a las personas que se van a hacer cargo. Y ahí, en el medio del discurso, él cambió el discurso, y donde decía, se hace cargo Pedro, dijo, oye, se hace cargo Alfredo Moreno, que está al lado mío, y yo no lo podía creer. Así que afuera le dije, presidente, pero esto nunca hemos hablado. Sí, me dijo, pero lo pensé bien, hácete cargo. Creo que eres tú. Lo pensó bien ahí, mientras estaba, porque ahí se le ocurrió cambiar el discurso, porque yo veía el discurso y decía otra cosa. Bueno, pero, en fin, me vi obligado, porque él no me preguntó ni nada, simplemente lo hizo y ya está, ya quiere decir que... y me metí a estudiarlo, a conversar con la gente, y me di cuenta que, como en muchas otras cosas, si bien por supuesto hay causas objetivas, hay una historia, pero hay una cosa, digamos, básica que impide resolver esto, que tiene que ver con que cada uno ve sus dolores, sus problemas, y con justa razón cree que el problema es ese. Esa es la historia correcta, eso es lo que pasó, eso es lo que hay que solucionar, ese es el camino de la solución. Como mi verdad. Claro, y resulta que el otro señor del otro lado ve exactamente lo opuesto. Y ambos dos tienen razón. Y ambos dos están equivocados. No se puede entender el problema si uno no se ve el problema desde todos los puntos de vista, como sucede en todos los problemas complejos. Y entonces, y además de eso, como esto lleva muchísimo tiempo, la desconfianza es espantosa, ¿no? La gente está en una cosa que rápidamente se va a una dialéctica de amigo-enemigo. No se cree en el Estado porque el Estado no ha cumplido. El Estado ha ido miles de políticos a decirle vamos a arreglar la cosa, pero después no cumplen. Entonces la desconfianza es absoluta. Y bueno, yo le dije al presidente, mire, yo estudié esto y yo creo que la única manera para hacer esto es que me dedique a esto, y yo me voy a Temuco.
y tengo que dejar las otras cosas. Este es un conflicto sumamente grave. Aquí hay problemas que van más allá de cualquiera de los otros problemas que vemos. Aquí hay muertos, aquí hay, digamos, una cosa que está afectando la vida de las personas de una manera increíble. Lo que vi en las comunidades mapuche con las políticas públicas que hay es intolerable. Entonces esto no lo vamos a resolver con algo simple. Esto hay que dedicarse en cuerpo y alma. Entonces me voy para allá y me voy a instalar en la plaza, voy a conversar con todo el mundo y vamos a buscarle una solución. Me dijo, estáis loco, hay 20.000 otras cosas que hacer, no se puede. Bueno, pero yo dije, ok, pero me quedé, pero el minuto que tenía me iba para allá porque yo veía que de otra manera ese problema no tenía solución. Y era un problema, es un problema que nos ha acompañado durante mucho tiempo y que, como lo muestran las encuestas, porque la gente ya lo ha reconocido así, es el principal conflicto que Chile tiene. No tenemos otro conflicto como este. No tenemos un conflicto que todas las semanas, todos los meses hay un atentado gravísimo, hay heridos, hay muertos. En el último tiempo hemos tenido menos atentados, pero mucho más brutales, como sucedió con los 3 carabineros, como lo que vimos en el Molino Grolmus y muchos otros, ¿no? Entonces tuvimos recién un transportista que lo mataron de un balazo, es decir, que era guardia forestal, pero que era, digamos, una persona común y corriente que estaba haciendo su trabajo, que no tenía armas, que no tenía cómo defenderse, que incluso estaba tratando de escaparse y le dispararon a matarlo. O sea, cosas espantosas, ¿no? Y a veces, cuando vivimos a 700 kilómetros, no tomamos conciencia de eso. Entonces yo me parecía que había que dedicarle, y por lo tanto me dediqué con toda la energía a eso, y yo creo que la gente percibía eso, que había un interés genuino en tratar de resolver. No, yo no tenía ninguna solución específica, la quería encontrar con la misma gente de ahí. No hay una solución que salga en un libro. No. Pero se construyeron las confianzas, en fin, y tuvimos desgraciadamente lo de Camilo Catrillanca, que además no es solamente lo que haya muerto un joven, con todo lo lamentable que es, una persona desarmada, pero digamos, esto cayó sobre un problema gigante previo, que era la operación Huracán, que había sido en febrero de 2018, o sea, habían pasado 9 meses desde que se había descubierto, ¿no es cierto?, que en fin, habían metido preso un montón de gente sin pruebas, con pruebas falsas. El presidente Piñera, nadie se acuerda, pero el 11 de marzo, cuando llegó, tuvo que sacar al director de la policía y sacó a 60 generales, coroneles y oficiales superiores, incluyendo toda la cúpula de la Araucanía, pero, digamos, porque además el gobierno anterior de la presidenta Bachelet no había hecho absolutamente nada para, digamos, enfrentar lo que se había sucedido con la operación Huracán. Y construimos desde ahí, y habíamos llegado a un punto en el cual ya no teníamos atentados, además la gente con eso estaba súper contenta, pero por un lado la gente, digamos, la gente mapuche vio que nuevamente, digamos, había un muerto mapuche, pero mucho peor que eso, las mentiras, porque recordemos que la policía decían que no tenían cámaras, primero decían que había habido un enfrentamiento, bueno, todo era falso. Y fue a lo largo de varios días saliendo una mentira de otra y se iban descubriendo en pocas horas. Entonces cayó sobre la herida que estaba abierta antes. Y por otro lado, la gente, los agricultores, la gente que vive allá, que estaban muy contentos de no tener atentados, vieron cómo los atentados volvieron y con una fuerza enorme, y sintieron que nuevamente su vida, sus bienes, sus familiares, sus seres queridos estaban en riesgo. Sí. Siguiendo en la misma línea, hace unos 4 meses, si no me equivoco, en Mesa Central, fuiste entrevistado previo a la entrega. Oye, a usted le vamos a decir Sherlock Holmes. No. Nos gusta hacer el trabajo de... Así veo. Previo a la entrega del informe de la Comisión de Paz y Entendimiento. Y uno nota en esa entrevista desilusión, porque ya se le estaban haciendo críticas al informe sin haber sido entregado, no lo habían abierto. Y aquí ya metiéndonos también un poco a nuestro podcast, y había crítica de todos los sectores, incluso
de todos los sectores políticos sin leer el texto. Dado tu experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que recién nos relataste, lo que te tocó vivir como copresidente de esta comisión, la entrega de este texto, ¿qué liderazgo falta para llegar a una solución? Como ya ni siquiera no voy desde mi pregunta no tiene que ver con la política pública o no. ¿Qué nos falta como país? Mira, en esto hay que tener presente las personas que se dedican a la política es una tarea muy difícil. O sea que yo reconozco las tareas complejas que tienen que enfrentar los políticos. Las épocas de campaña además son especialmente difíciles porque en un periodo muy corto y en frases cortas, particularmente con las redes sociales, la gente hay que decirle a la gente, bueno, yo estoy aquí, yo estoy allá, y todos votan, no es el tipo informado, votan todos. Y la gente tiene que percibir si el candidato está aquí, está acá, y por lo tanto la gente se cuida de qué es lo que hace. Y eso hace que una cosa extremadamente compleja como la que estamos hablando, porque resolver este conflicto por algo no se ha resuelto en tantas décadas, ¿no? Es extremadamente compleja. Nosotros tomamos casi 2 años de trabajo. Recordemos que esta comisión tenía personas totalmente diferentes. Tenía algunos que eran convencional constituyentes del primer proceso, como representantes indígenas. Tenía al presidente de los agricultores de Malleco, que son los que tienen más atentados. Al senador Huenchumilla, estaba yo, o sea, estaba la Emilia Nullao, en fin. O sea, era una cosa muy, muy, muy variada, con personas mapuches, personas de izquierda, derecha, todos muy conocedores y todos muy interesados en este conflicto, pero que si uno hubiera dicho, bueno, esto no es imposible que lleguen a un acuerdo. Y nos demoramos, pero logramos llegar al acuerdo. Entonces, eso demuestra que sí se puede. Pero claro, si eso lo llevas tú a una cosa, a una discusión del eslogan, de la pequeña frase, digamos, para decirla, es muy complejo cuando estamos en momentos, digamos, electorales. Yo lamento mucho que hayamos llegado ahí, yo creo que es una lástima que esto se hizo al final, pero bueno, era la oportunidad que teníamos. Nosotros logramos cuando esto se lanzó, cuando el presidente me pidió, digamos, copresidir esto, ¿te llamó la atención primero que te hayan llamado? ¿O para bien, para mal? O sea, más que me haya llamado no me llamó la atención, porque yo había trabajado en esto y porque además yo cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Social, el gran problema al iniciar era el problema de los niños en el Cerame, los niños que estaban en los hogares del Cerame, que se había descubierto los horrores de lo que les hacían, las cosas por las que pasaban, las carencias que habían, en fin. Y me tocó crear la nueva ley de mejor niñez, cambiar la residencia, en fin. Y era la principal preocupación en ese momento política, eran los niños del Senado, porque el escándalo que se había descubierto, las niñitas que usaban para la prostitución, en fin, había de todo. Sí. Y para eso, para poder lograr los apoyos, yo creé una comisión de la infancia y invité a gente de todos los sectores. Y todo el mundo aceptó, pero esta comisión la presidía yo, pero de la izquierda, más de izquierda, nadie aceptó, excepto el diputado Boric. Y una diputada, la diputada Castillo, creo. Y fue a todas las reuniones. Igual que yo no era especialista en el tema de niñez, pero sí él había dicho siempre que tenía mucho interés y trabajó con nosotros, no sé, 1 año debe ser, y como digo, con mucha valentía de haber aceptado una cosa que todos sus compañeros de política no lo aceptaban. Uh-huh. Así que, digamos, teníamos esa relación de haber trabajado juntos, sin tener ninguna amistad, pero sí yo, digamos, respeto la valentía, ¿no? Y de alguna manera esto tenía un componente parecido, ¿no? Pero yo al presidente lo que le mencioné, y lo mismo pensaba el senador Huenchumilla, que era el otro copresidente, era que para que esto fuera posible había que incorporar a todos los partidos. Entonces el presidente me dijo, bueno, pero eso es imposible, si no, ¿cómo vamos a tener a todos los partidos, de los republicanos hasta el Partido Comunista? Y bueno, nosotros le dijimos que no, que sí era posible, que si nos juntábamos la fuerza de todos, incluyendo la del gobierno, la nuestra, en fin, que si yo, y convencíamos a la gente,
cómo no íbamos a lograr la buena voluntad de todos, y la logramos. Y se unieron, y los partidos decidieron hacer la comisión, decidieron quiénes eran los miembros, decidieron cuáles eran los objetivos, qué es lo que se iba a tratar, qué es lo que no se iba a incorporar dentro del trabajo de la comisión, los plazos, todo. Así que esa es la fuerza de esta comisión, y llamémosle la fuerza moral, por decir, porque no tenemos ninguna fuerza, y creo que después de eso, si uno tiene la honradez intelectual de ir a mirar los resultados, se va a dar cuenta que lo que ahí se propone no tiene ninguna relación con la que muchas de esas personas miembros habrían dicho 2 años antes. Así que yo espero que, terminado el periodo electoral, esto sea distinto. Y ahora es curioso, tuvimos objeciones, no sé, de José Antonio Cast, por ejemplo, y ahora tenemos las mismas objeciones de la Elisa Loncón. Curiosamente, por exactamente las razones opuestas de lo que supuestamente dice. Entonces, yo creo que después va a haber la tranquilidad de ir, mirar, leer y decir, bueno, ¿será esto lo que tenemos que resolver? Yo le adjudico mucha importancia a la consulta indígena, para la cual se demorará un poco más, un poco menos, pero creo que es importante que las comunidades, digamos, tengan la posibilidad de conocer la propuesta, de estudiarla, de ver si su vida sería mejor o peor, digamos, si es una solución justa y razonable, que yo creo que cumple todas esas cosas, y sobre todo pensar en ellos, en su familia, en sus hijos, en sus nietos, si esto les permite tener una vida más plena, con mayores posibilidades, si esto permite además que su cultura pueda, digamos, ser conocida, respetada, que se pueda divulgar a ellos y también al resto de los chilenos. Yo creo que, porque es muy importante para que esto sea una solución, que para las personas mapuches digan, bueno, al fin se nos está reconociendo. Y lo mismo que tiene que ver con las víctimas. Hoy día se acaba de anunciar que el proyecto que propusimos en la Comisión de Reparación de las Víctimas desde el año 97, que fue el primer año de atentado, el gobierno se ha comprometido que antes de fin de año va a estar. Bueno, eso sería un cambio radical. Ya si lográramos solo eso, ¿no? Gente que fue afectada por atentados horrorosos, que perdió todo, o que perdió un ser querido, en fin, no van a recuperar lo que se perdió, naturalmente, pero por lo menos van a tener una reparación y van a sentir además que no están solos, ¿no? Y aunque tuvieron que esperar algunos 30 años para que alguien les reconociera, y ese sentimiento de injusticia cuando dicen, mire, yo no me puedo defender, no hay manera que yo me defienda, el que me tiene que dar la seguridad es el Estado, los carabineros, los tribunales, las públicas, las leyes, eso que no fuimos capaces de darle. Bueno, de alguna manera entonces colaboremos a que ellos puedan en alguna forma reparar en algo el daño causado. Yo creo que más allá de los recursos, más allá de todo, es una manera de decir, oye, estamos contigo, no te olvidamos, también nosotros sentimos dolor por lo que te pasó. Entonces, a mí me parece que ya tenemos eso, ya tenemos un avance significativo. Y segundo, como digo, aquí hay una prueba concreta de que personas que piensan totalmente distinto, pero si le mostramos todos los aspectos del problema, se ponen de acuerdo y están de acuerdo en la solución. No, yo creo que es interesante mirar y decir, bueno, pero ¿cuál es esa solución? Que gente tan diferente, porque yo no me convertí, no ingresé al Partido Comunista para decir esto, ni los que eran, digamos, de la causa indígena se transformaron en personas del Partido Republicano, o nada, ninguna de esas cosas pasó. Seguimos siendo las mismas personas y desde nuestras propias ideas, pero conociendo toda la información, nos damos cuenta de que hemos hecho las cosas mal. No hay ninguna duda de que muchas de las políticas públicas que hay han sido muy bien intencionadas, pero han causado daño, y que tenemos que potenciarlas, mejorarlas, de manera tal que den los resultados que queremos que tengan. ¿Ha sido uno de los mayores desafíos profesionales hasta ahora, o recuerdas alguno otro que ha sido tu mayor desafío? O sea, es un desafío profesional y un desafío humano muy, muy relevante.
Pero yo he tenido, digamos, la suerte de tener que enfrentar muchas cosas en materia profesional, que en su momento, que cada uno en su momento han sido muy, muy relevantes. Y mencionábamos antes algunas, por ejemplo, estar de profesor sin haber trabajado y que te digan, mire, hágase cargo de esto, y no tener idea de nada y tener que aprenderlo todo. Y luego eso, te digo, oye, usted lo hizo también, que hágase cargo de otra empresa. Yo trabajaba, no sé, 14 horas diarias, no sé cuánto, pero muchísimas, todos los días, porque sentía que era una oportunidad que no se me iba a presentar. El mismo momento de irme al sector público, yo nunca he estado en un partido, nunca he trabajado en la administración pública, menos sabía de la diplomacia, por ejemplo, y pasé a ser canciller. Y cuando el presidente me dijo, le digo, presidente, yo no sé nada de esto. Sé de muchas cosas, soy director de empresas en otros países, hago muchas cosas. Yo era presidente de la Teletón, como presidente de la Teletón también me tocaba dirigir, digamos, la Organización Internacional de Teletones, que estaba con 14 países, pero lejos de tener algo que ver con la diplomacia en general. Y creo que hicimos 4 años de la Cancillería que fueron extremadamente prolíficos, ¿no? En un momento además muy complejo, porque la izquierda controlaba el continente completo. Teníamos el conflicto limítrofe con Perú, teníamos las amenazas de Bolivia, o sea, teníamos una situación en muchos aspectos muy compleja, y creo que las resolvimos bien. Entonces, me parece que ese también fue un desafío grande. El otro ya lo mencionábamos, ¿no? Estar de presidente de los empresarios, que ya en sí mismo era un desafío grande. Piensa que yo al mismo tiempo era presidente Penta, o sea que la gente ni se acuerda de eso, pero en un momento en que esto era el antro de las cosas negativas del momento, pero nadie le parecía mal, porque la gente entendía que lo que yo hacía ahí era una cosa que yo no era parte de ningún problema, sino que estaba tratando de colaborar en resolver los problemas. Y dejar eso para irme a un mundo totalmente desconocido para mí, como era desarrollo social, también fue una cosa, lo que hablábamos del tema indígena. O sea, me han tocado, digamos, cosas en materia profesional. Fui director del Banco de Chile a los 29 años, cuando se volvió a privatizar el banco, elegido por miles de fundaciones y miles de personas, y todos los otros eran todos exministros, todos eran gente mucho mayor que yo, y algunos tenían experiencia en la banca, o habían sido presidente del Banco Central, o ministros de Hacienda, o director de presupuesto. Entonces eran los otros directores que... pero, digamos, afortunadamente la formación que recibí me ayudó enormemente. Uno aprende a pensar, y creo que también esta manera de ver las cosas, de estar siempre disponible a escuchar, a aprender, a tratar de entender por qué la otra persona, cuál es su interés, cuál es su... Así que, digamos, estamos... En eso que aprender a pensar y vivir la experiencia, tomando en cuenta tu tremenda experiencia en la parte tanto pública como privada, ¿cuál es la receta, o más bien, cuál es tu receta para tomar decisiones en momentos difíciles? Si tú dijeras como, ya, modo crisis, ¿cómo actúas? ¿Qué le recomendarías a...? O sea, yo creo que bueno, primero ya hablamos, ¿no? Sí. Las crisis siempre tienen una parte negativa y tienen una oportunidad, y eso ayuda a pensar en que no hay un mal que dure 100 años, y siempre hay algo que va a surgir positivo en algún momento, ¿no? Que a veces uno en la oscuridad de la noche y de los problemas puede no verlo. Y segundo, creo que ayuda a pensar y analizar realmente cuál es el problema. O sea, si tú no sabes cuál es el problema, malamente lo puedes resolver. Entonces hay que tratar de entender el problema, y para poder entender el problema hay que ser capaz de hablar con la otra gente, tratar de ponerse en los pies de la otra persona,
nosotros en este movimiento Chacorí que tenemos, nosotros decimos, mira, que es importante el diálogo, a la gente le carga el diálogo, ¿verdad? Últimamente, porque estamos en momentos más polarizados, pero y el diálogo no es para rebatir, no es para encontrarte de acuerdo, no, es solo para entender. Quiero tratar de entender qué es lo que piensa, por qué lo piensa, cuál es el interés que tiene, cuál es su problema. Esto me ha resultado de mucha utilidad, por ejemplo, también en materia de negocios, por ejemplo, para las fusiones de las empresas. Las fusiones de las empresas que mezclaron, bueno, mucho más allá del problema de plata, es un problema de una persona que tiene interés en qué lugar va a quedar, cómo se va a entender con el otro, cómo vamos a funcionar, tiene desconfianza, qué pasa si el otro va a tener mayoría y a mí me va a pasar tal cosa. Entonces, si uno no entiende eso, difícilmente lo puede digamos, resolver. Entonces, creo que si uno logra tener eso y ponerse un poquito en la otra persona, ayuda. Y lo último, lo que ya hablábamos, vuelvo al punto, digamos, de la formación. O sea, hay una manera de entender las cosas que ayuda a poder entender mejor lo que uno tiene al frente y poderlo, digamos, disectar y decir, bueno, esto es realmente lo que pasa. O sea, es como un médico, ¿no? Si el diagnóstico está malo, difícil. La solución, la operación, Sí. El señor le dolía la rodilla y tú lo pegas la cadera, bueno, no va a quedar bien el señor. También investigué, o más bien leí algo por ahí de que no se conocían mucho con el expresidente Sebastián Piñera al momento que te llama para ser canciller. Se habían visto, habían estado incluso en posiciones más antagónicas, empresarialmente hablando. Mi pregunta es bien simple, como desde ese piso a después generar un gran trabajo en conjunto, ¿qué recuerdas del expresidente Sebastián Piñera? Bueno, con el presidente nos habíamos topado varias veces. Varias veces nos tocó estar en cosas juntos, pero al final tomábamos caminos, digamos, diversos. Por ejemplo, me recuerdo la campaña de Hernán Vigi. Al final, si tú recuerdas, decidió retirarse y otra persona se hizo cargo de la jefatura de la campaña. Yo estaba a cargo como de la cosa comercial, no sé cómo llamarle, la parte de los videos y yo había dejado mi trabajo por unos meses para colaborar en eso y yo dije, no, yo me quedo. O sea, yo entendía su problema, ¿no? Vigi había dicho que tenía una contradicción vital, que no quería ser presidente, entonces me decía, no vamos a ganar, jamás. Está bien, pero bueno, pero es el candidato, es lo que estamos comprometidos, yo me quedé, se fue. Nos ofreció trabajo en Citicorp, mis amigos se fueron a trabajar con él, yo no. Yo era presidente de la DECO y él compró con otras personas, compró la DECO y me ofreció que yo me quedara de presidente, digamos, y yo preferí no hacerlo. Y sin embargo después Angelini, que tenía el 20%, me dijo sea director y éramos como, yo representaba a los minoritarios, así que peleábamos todo el día. Pero siempre era, digamos, era como, el presidente era muy deportivo, ¿no? Era, o sea, si le ganabas te felicitaba, si perdías decía, bueno, así es la vida. O sea, era, digamos, pero no había algo personal. El presidente no conocía la palabra rencor. Así que a pesar de que estábamos en lugares opuestos a veces, teníamos muy buena relación. Me pidió en alguna oportunidad que me hiciera cargo de su campaña presidencial, a pesar de que yo decía, pero ¿por qué quiere eso si yo no tengo nada que ver con política? ¿No? Mi única experiencia de estas cosas así de cooperar en una campaña presidencial por un par de meses, eso era ninguna experiencia, cero de política, nunca he estado en un partido, pero no pude porque pasó la cosa de la Kioto, o sea, no se produjo finalmente la campaña. Pero así, y cuando él ganó el año 2009, ahí me llamó y me dijo, bueno, yo creo que voy a ganar. No nos veíamos seguidos, ni mucho menos, ¿no? La gente cree que éramos íntimos amigos, pero no es así. Y me gustaría que estuvieras en el gobierno, pero ¿qué te gustaría hacer?
Y esta vez me dirías que sí o que no, porque como lo he dicho varias veces. Pero digo, no, si el presidente de Chile te digo que sí de todas maneras, o sea, pero al presidente de Chile jamás le diría que no. Y bueno, ¿y qué te gustaría estar? No, no quiero estar en nada, yo estoy súper bien en el sector privado, ¿no? Pero si me pedí que limpie los vidrios, limpio los vidrios. Esa fue mi contestación. Y entonces cuando ganó la segunda vuelta, al tiempo me llamó y me dijo, bueno, ¿queréis este cargo, este otro? Que usted diga presidente. Y así llegué a canciller, digamos. Le expliqué que además no sabía, no, sí sé, no sé qué, pero lo voy a decir después. El presidente, digamos, invitó al sector público a mucha gente del sector privado, muchos más jóvenes que yo, cabros fantásticos, que hoy día son expertos en educación, o en salud, o en las pensiones, y que además trabajaron varios años ahí, que son gente de enorme talento, que además le tomaron el gusto a lo público, que obviamente tiene mucho menos recompensas materiales, pero tiene la sensación de que uno hace algo importante, que le cambia la vida a mucha gente. Y eso van a ser muy relevantes, por ejemplo, ahora si gana el Mateo, si gana José Antonio Caz, van a ser gente que va a ser la clave de los engranajes, porque es gente que conoce, que tiene talento, que tiene amor por el servicio público verdadero, no de beneficio personal. Y muchos de ellos estuvieron ahí porque el presidente Piñera los invitó, yo soy uno de ellos. Ahora, debo decir, solo para complementarlo, porque tu pregunta era qué fue mi experiencia, el presidente siempre me decía, el único problema suyo es que nunca ha tenido un jefe, cosa que tenía razón, pues, y la verdad, por la misma historia que te conté. Yo no tenía que decir, sí, presidente, efectivamente. Entonces, pero, digamos, él fue un gran jefe, ¿no? Un tipo muy capaz, muy capaz, más que capaz, trabajador. O sea, leía todo, estudiaba todo. Si uno llegaba a hablar con ella, sabía que estaba totalmente preparado. Antes de ir a hablar con él, te pedía una minuta en que él se la estudiaba y la subrayaba y la no sé qué. A pesar de que tenía 25.000 temas, digamos. Pero más allá de eso, hay gente que decía, oye, se te da encima y te preguntaba esto, lo otro. Yo nunca tuve eso. El presidente, digamos, miraba y si sentía confianza en lo que estaba pasando, bueno, dedicaba los esfuerzos, o sea, privilegiaba donde estaban sus esfuerzos y estaba donde las cosas tenían dificultades, o porque no estaba seguro, o porque no veía seguridad en las personas que estaban a cargo, o porque era de una... Cuando veía que las cosas estaban, perfecto, confianza, dale, cero problema. Y cuando yo tenía un problema lo llamaba y era extremadamente valiente. O sea, en estas cosas los ministros para lo único que sirven es siempre y cuando tengan el apoyo del presidente. Y si tú no tienes la valentía del presidente, duras un segundo porque haces una iniciativa y de repente cuando hay un problema te encuentras sin respaldo. Nunca me pasó, presidente, hay este problema, pasa esto, hay que incurrir en este costo. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, pum, listo, vamos, démosle, no hay problema. Así que un gran jefe, una gran persona, una tremenda pérdida para Chile, pero creo que en esta gente, todas estas personas está su mejor legado, más que incluso las buenas políticas públicas que hizo. No, qué buena reflexión. Pasando ya como la tercera etapa de este podcast, la primera pregunta que tenía que ver con el liderazgo es, ¿quién fue tu primer referente en liderazgo? Yo creo que hay muchos, ¿no? Pero más que de líderes, yo tengo recuerdos de ciertas personas que para mí fueron, digamos, clave. En primer lugar debo decir mi padre, ¿no? Mi padre, que era un muy destacado ejecutivo a cargo, como ya expliqué, de una gran empresa del momento. Él era quemado. Mis amigos en el curso me decían, oye, pero tu papá es un monstruo cuando éramos chicos, ¿no? Cuando los niños hablan con total ingenuidad. Para mí no era así. Y claro, tenía injertos por todos lados. Bueno, ustedes han visto cómo son las personas que han sufrido, que efectivamente se había quemado cuando era niño.
había estado 3 años en un hospital, hasta la edad que murió, todavía estaba haciéndose operaciones, digamos, porque esto de los injertos, de sacar de una parte o de otra, digamos, cuando a él le pasó todavía no existía y estaba, digamos, era como la cosa, la novedad que lo salvó. Pero ¿por qué lo menciono a él? Porque nunca le significó un detrimento, Una limitancia. nada. Era el astro de la cosa profesional y era el astro de la fiesta y digamos, es como ser pelado, ¿no? Para una persona puede ser una vergüenza, para otro es nada. Cero, no importa, da lo mismo, ser gordo, ser flaco, da lo mismo. Todo depende de lo que uno sienta respecto de eso. Bueno, la otra persona que a mí me marcó mucho tiene que ver con un profesor de la Universidad Católica de Economía, Ernesto Fontaine, que además no solo me marcó a mí, sino que a muchas personas, eh, que por un lado nos enseñó a pensar en este sentido que mencionaba antes también de la preocupación por qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para las personas, a no dejarse llevar por digamos, las ideas simples, sino que ir y estudiar realmente cuál es el problema, a no estar a favor de los empresarios o de esto o lo otro, sino que qué es lo mejor para la sociedad. Y también porque él confió en mí, ¿no? Yo era alumno y él me decía siempre, oye, tenés que cambiar de carrera, es imposible, porque yo ya llevaba muchos años en ingeniería y yo hago las dos al mismo tiempo, pero no me iba a recibir antes de ingeniería que si me cambiaba. Y, y él nunca sacó, ¿no? Y después de que ya me recibí en ingeniería y seguí haciendo cosas, bueno, no, pero tenés que volver y tenés que ser profesor aquí. Y yo te consigo que vayas a Chicago y vayas donde tú quieras. Y tienes que, porque tú tienes talento. O sea, es muy importante que haya gente que confíe en los jóvenes, ¿no? Que le digo, mira, sí, tú puedes y puedes lograrlo y yo te voy a estar. Y eso, esas personas no se olvidan. Eh, Así que, como te digo, hay muchas personas que, el mismo presidente que ya lo mencionamos, que como todas las personas con sus particularidades, pero que, digamos, una persona de tremenda valía, de tremenda capacidades y también de preocupación por Chile, una persona que tenía todos los recursos para haber vivido sin ninguna preocupación y su preocupación era cómo resolverle los problemas a la gente, y ocupaba 24 horas al día en eso. Alfredo, hablando también de liderazgo, te ha tocado liderar muchos proyectos, programas, equipos. ¿Qué valores, Alfredo Moreno, no está dispuesto a transar a la hora de liderar? Mira, yo creo que uno siempre tiene que ir con la verdad. Y mi experiencia es que, como dicen, la mentira tiene patas cortas. La verdad es siempre más fácil y permite lo que mencionábamos antes, que todas las cosas en la vida se hacen en grupo. Y la gente necesita poder confiar en las personas con las que va a hacer algo. Y si esa persona, digamos, se da cuenta que lo que tú dijiste no es verdadero, ve una verdad media, que en vez de decirle a veces la triste verdad o la dura realidad, eh, y eso no resulta. No resulta por un rato, pero no sirve para las grandes cosas, no sirve para poder, digamos, resolver los desafíos relevantes. Entonces yo creo que lo primero es eso. Lo segundo, yo creo que la gente tiene que estar involucrada en lo que realmente le importa. Y eso es diferente para cada persona. Hay distintas personas, hay gente que se apasiona por un descubrimiento científico. Esto le pasa mucho a los padres con su hijo. Hay padres que tratan que el hijo sea tal cosa y porque eso te va a ir mejor, o porque yo hago eso y tú tienes que ser como yo, o porque la razón que sea. ¿Eh?
Y los hijos son seres humanos, son personas que tienen sus propios desafíos, sus propios amores, y tienen que decidir su camino encontrándose ellos qué es lo que realmente sienten que es lo lógico para ellos, en que se sentirían felices de poder conseguir eso. Y lo tercero, yo creo que no hay nada que no se pueda lograr. O sea, si de verdad hay una persona que quiere hacer algo, lo puede lograr. Si de verdad lo quiere hacer, van a pasar cosas increíbles. Mira, déjame contar una cosa que es bien personal, pero digamos, a mí me gustan los caballos. No sé por qué me gustan los caballos, porque nunca tuve caballos, pero me gusta el campo, me gustan los caballos. Nunca tuve campo, nunca tuve caballos. Pero cuando lo pude hacer, compré un campo y empecé a tener caballos. Mis amigos me decían, pero ¿Por qué? ¿por qué? Si tú nunca has tenido esto, nosotros tampoco. Vente a la playa, vamos a la nieve. No, no, yo voy al campo. Yo ese tiempo andaba en moto. Andamos en moto, no, pues yo quería andar a caballo. Guardé la moto, nunca más anduve en moto. Entonces, eh, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, sí. Pero, eh, además ahora ya es una pasión familiar, porque mis hijos nacieron en eso. Pero, entonces, cuando venían mis amigos, yo decía, bueno, ¿cómo les mostramos cómo les muestro por qué a mí esto me entusiasma? Claro. Entonces, bueno, entonces con mi hijo que era chiquitito, les mostrábamos lo que podían hacer. Después yo iba a lugares en el mundo, a donde iba, de buscar los shows de caballos que hubieran, y iba a mirar y decía, pues mis caballos también pueden hacer esto, ¿por qué no lo podemos hacer? Y bueno, increíblemente terminamos teniendo una escuadra ecuestre con el cual hemos recorrido el mundo. Hemos estado no sé cuántas veces con la reina Isabel en Windsor. Hemos hecho presentaciones en la Plaza Roja de Moscú. Hemos recorrido montones de países. Hemos estado en la noche de gala del caballo en Alemania. Hemos hecho presentaciones con la Real Escuela Española en España. O sea, hemos hecho cosas insólitas. Hemos estado como parte del número de entretención del Campeonato Mundial de Equitación en Londres. O sea, hemos hecho cosas insólitas. Y esto lo hacemos con mi hijo, hoy día con mis nietos también. Con los empleados del campo, pero con jóvenes que les gusta esto y se han sumado. O sea, si yo hubiera dicho esto puede pasar, no puede pasar, es imposible que pase, no hay ni una posibilidad de que pase. Pero si tú tienes una pasión, si tú tienes algo que realmente te llena el corazón, y empiezas a hacer cosas como es diferente a los otros, todo lo que es escaso, y lo diferente es escaso por definición, termina siendo valioso. Sí. Y cuando alguien necesita una cosa como esa, bueno, dice, ah, pero si este señor que esto, que no lo hace nadie más. Entonces, cualquiera que tiene una cosa por la cual realmente se dedica a eso, puede hacer una cosa sumamente relevante. Y no se sabe cuándo, ni cómo, ni el por qué, no está totalmente claro, pero si eres el mejor en algo, siempre va a empezar a haber miles de oportunidades. La pasión. Como lo dicen en El secreto de sus ojos. Cuando Así al es. tipo le gusta la pasión, eso no se cambia. Evidente, eso para tener éxito en cualquier cosa, y entendamos la pasión como la dedicación, estás pensando en eso, Que que te te mueve. despertáis en la noche y que estés dándole vuelta. Y esto puede ser por un trabajo, puede ser por una afición, pero eso va a ser una parte central en tu vida sin duda. Increíble. Como diría Nicolás Mazur, no hay nada imposible. Exactamente, obvio. Incluyendo la medalla de oro, digamos, en las Olimpiadas. O sea, si hubiera ido por el escalafón, no la habría ganado. No, y el partido, por el cansancio que llegó, era. No había por dónde. No había por dónde. Los que vimos ese partido, no me acuerdo. Actualmente, hoy día, ya. Con la actualidad, la vida que has tenido, ¿existe alguna decisión que hubieses tomado diferente? Bueno, muchas, por supuesto, ¿no? Siempre la vida está hecha de aciertos y de equivocaciones. Pero digamos, pero en lo central,
en los desafíos que tenía al frente y que los tomé, que a veces podrían haber sido una locura, afortunadamente terminaron bien. Incluso los que han sido difíciles y han tenido momentos amargos, en todo siento que valieron la pena. Quizás los puntos que siempre suceden en esto, que uno siente que todo tiene costo alternativo, ¿no? Cuando tú te dedicas con mucha pasión a algo, bueno, tienes costo porque no tienes tiempo para otras cosas, ¿no? A uno le gustaría haber tenido más tiempo para sus hijos, para su familia, para otras cosas. Y eso a veces se va postergando, sobre todo en mi caso, que se sucedían un desafío sobre otro. Y me hubiera gustado haber tenido más tiempo para eso, haberle dedicado. Pero como digo, todo tiene costo alternativo. Para Alfredo Moreno, ¿algún libro, película o serie que te haya encantado, que haya cambiado algo, un pensamiento, perspectiva, o que recomiendes? No, ninguna de todas esas, pero voy a decir una cosa completamente, digamos, rara, si tú quieres. No, Pero yo, a mí me encantaba leer. Hoy día tengo poco tiempo, me encanta leer, pero me doy cuenta que no termino los libros. Tengo este Blinkist y todas estas cosas para poder leerlos con mayor rapidez, etcétera. Pero me encanta leer. Y cuando niño leía lo que se me cruzaba. Y soy muy concentrado para leer, que hace que además como que vive el libro, ¿no? Y mi padre, entonces como veía y mi madre, que veían que me gustaba, entonces me traía el libro. Chiquito, estamos hablando, como te mencioné, mi padre murió cuando yo era... Y me trajo un libro que a mí por lo menos me marcó y creo que tiene relación con lo que he hecho, que es muy conocido, que era lo más fundamental o quizás la obra más conocida en aquella época. Hoy día ya no nadie lo lee, ¿no? Y que era Adiós al séptimo de línea. Adiós al séptimo de línea tiene como 5 tomos, si no me equivoco, y que cuenta el inicio y el desarrollo y el final de la Guerra del Pacífico. En una forma que tiene una raíz y un contenido histórico, pero que es novelado, digamos. Pero que tiene personajes, o sea, que lo hace más entretenido. Y eso yo creo que a mí, o sea, yo mientras leía esa cuestión, que además era larga, que para un niño era mucho tiempo, yo la vivía y vivía con Arturo Prat y vivía con la Leonor Latorre, que era la espía que había allá, y con Rafael Sotomayor, que era el civil que acompañaba a la gente naval, en fin, y lo que pasaba con el presidente de la República, y lo que pasaba con Patricio Lynch en Lima, y lo que pasaba con los soldados en la Concepción. O sea, eso a mí, más que la guerra, no me refiero a eso, sino que al concepto de país, Sí. de personas que estaban dispuestos a dejar unos ricos, otros pobres, uno en una condición, otro en otra, y hacer lo que fuese necesario por unas personas que eran los que estaban todavía en Chile, por su familia, por sus vecinos, por otros que ni conocían. eh, y, y yo siento que eso es muy importante, por ejemplo, en el Chile de hoy, ¿no? En el Chile de hoy, esta conciencia que vivimos en comunidad y que nos necesitamos. Esto más allá de si somos de izquierda o de derecha, más allá de si somos mapuche o no mapuche, si somos de regiones, si somos hombres o mujeres, porque también de repente, digamos, se produce un conflicto. La verdad es que más allá de los conflictos que podamos tener, más allá de las distintas maneras de pensar, eh, vivimos en común, hemos encontrado una manera durante 200 años de vivir en común, nos seguimos necesitando, los desafíos para estar juntos son mucho más complejos, o digamos, son diferentes de los que teníamos antes. Ya no el problema de bélico con países vecinos, son otras cosas, son las redes sociales, son otros elementos diferentes los que nos están, digamos, enfrentando. Pero ¿cómo habríamos enfrentado la pandemia? ¿Cómo hubiéramos resuelto los problemas si cada región hubiera tenido que buscar sus propias vacunas? ¿No? ¿Cómo resolvemos los problemas sociales que tenemos? Entonces, esto de personas
tan distintas, porque nuestro país, como es tan largo, tiene culturas muy distintas, geografías muy distintas, actividades muy distintas, porque obviamente en el desierto una cosa, en la zona central otra y en Magallanes una tercera, son muy diferentes. Nos necesitamos, tenemos que estar unidos, eh, tenemos este Chile que nos pertenece a todos y que nos da techo y abrigo a todos, pero que tenemos que construir el Chile del futuro, nos toca a nosotros, ¿no? Eso, yo por ejemplo, soy militar, quizás una cosa que no sale ¿no? Yo estoy en la reserva, soy capitán, llevo muchos años en la reserva militar. Y no lo digo por el conflicto ni por las armas, ninguna de esas cosas me llaman mucho la atención, pero sí me llama la atención un grupo de personas que juran, por ejemplo, dar la vida si fuera necesario, ¿no? Cuando tú participas en el ejército, que es mi caso, pero no lo soy con los marinos, con los aviadores, y tienes que jurar a la bandera y tienes que decir que en realidad estás dispuesto a entregar la vida por otras personas, es un momento que te marca. Bueno, esa gente que estaba en ese libro es como la esencia de eso. Perfecto. Algo hemos hablado ya, pero si pudiese ser como, vamos, quizás un resumen, pero conceptualización de, si tuvieras que conformar o idear un líder, ¿cuáles serían esas tres claves, conceptos, valores que debería tener un líder para ti? Bueno, yo creo que ya más o menos Ujú. las hemos, digamos, Mencionado. esbozado, ¿ah? Pero digamos, yo creo que en primer lugar, que va a parecer un poco raro, confianza. ¿Confianza por qué? ¿Confianza en qué? Confianza en que, digamos, la gente pueda confiar que esa persona hace las cosas en el beneficio de este grupo, ¿no? Que cuando tome una decisión realmente lo hace pensando en nosotros. Confianza en que va a tener la empatía suficiente para cuando haya alguna cosa que haya que preguntar, va a preguntar. O sea, curiosamente, si la gente no confía, eh, ese liderazgo no va a permanecer, a lo mejor ni siquiera va a existir. Incluso cuando solamente tenemos la confianza, es posible que sea una confianza ciega, ¿no? Que uno cree, pero con la fe del carbonero. Pero yo me refiero a que eso me parece a mí, digamos, central. En segundo lugar, el liderazgo es solidario. Eh, cuando las personas, digamos, son líderes de algo o están adelante, eh, miráis para adelante y no hay nadie. Te ganáis todos los balazos. Sí. Si tú quieres ser diferente y ser el líder de algo, bueno, parte del asunto es que hay que tener resiliencia, ¿no? Y resiliencia, ustedes saben, no es ser duro, no, tiene que ver con que podemos adaptarnos al golpe, pero para volver a donde nosotros creemos que es lo correcto. Y soportar esas idas y venidas, ¿no? El presidente Piñera, por ejemplo, tenía una resiliencia impresionante, impresionante. Eh, y, y, y bueno, yo creo que también, digamos, se requiere talento humano. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? No me refiero a ser bueno para la matemática. No, para eso hay miles que yo le puedo preguntar, ¿no? O del conocimiento técnico. Pero en cómo poder conducir a grupos de personas y poder entender qué es lo que es realmente el problema, cuáles son los caminos posibles, si tuviéramos que escoger por otro, ¿cómo podría explicar eso? ¿Cómo podríamos hacer una manera que la gente pudiera entender que este otro camino es el positivo? O sea, entender a la gente y al mismo tiempo poderle presentar alternativas adecuadamente para seguir hacia adelante. Entonces, yo, yo creo que el liderazgo Ujú. hoy en día es tanto más importante que nunca, es mucho más difícil de ejercer en este mundo donde la gente, digamos, se expresa en forma directa, donde las redes sociales son anónimas. Es difícil, es como ir
a una manifestación o a una cosa en la cual está permitido que te agarren a pedazos, digamos. Es más complicado. La valentía del líder. ¿Cuál es el cable a tierra hoy de Alfredo Moreno? Bueno, yo tengo, ya te he mencionado, digamos, este amor por el campo, por los caballos. Ese es mi... ¿Refugio? Sí, y además por una cosa, en el caso nuestro nosotros competimos en rodeo y el rodeo, eh, la- digamos, lo que la gente no capta es que ahí hay gente de todo tipo, ¿no? Tú vas y estás en total igualdad de condiciones del campesino pobre, del señor que tiene muchos recursos, del señor que es de la ciudad y lo hace esto por entretención, del que vive todo el tiempo en el campo, del que es de una región, del que es de otra. Y pasas la tarde compitiendo y estás conversando con esas personas todo el tiempo y hablando lo que les interesa. O sea, es un lugar donde está el crisol de gente muy, muy diversa. Eh, el campo además es un lugar donde todos los países son, en cierta parte son parecidos, ¿no? Santiago y una ciudad mediana en Estados Unidos, yo las miro, son parecidas. Una ciudad sudamericana de un tamaño parecido, es parecido a Santiago. Eh, lo que diferencia a los países, lo que los hace únicos unos de otros son las cosas que son rurales, ¿no? Sus costumbres, las tradiciones, en fin, su música, pero que nace de ahí, nace de lo que es diferente. En las ciudades tú escuchas la misma música que escuchas en Nueva York o en cualquier otra parte. Entonces, ahí yo, digamos, lo paso muy bien, me relaja, me siento que estoy, digamos, en contacto con gente tremendamente valiosa. Así que, bueno, eso, el campo, los caballos, esta gente, son cosas muy, muy útiles para mí. Y ya finalizando, esta una última pregunta que también la hacemos de manera transversal. Si pensando en Alfredo Moreno de aquí a unos 20 años más, 20, 25 años más, si a tus hijos Ojalá que hayan tantos años. Ya me gustó la pregunta. Ya. ¿Qué te gustaría que tus hijos respondan cuando le pregunten por su papá, por Alfredo Moreno? O sea, a mí, eh, lo primero, me gustaría que ellos pudieran decir que los quise muchísimo, ¿no? La vida de las personas al final, y además sobre todo mientras más viejo te vas poniendo, al final lo que la gente quiere es el bienestar de sus hijos, ¿no? Uno ya que no va a cambiarte mucho la vida de una manera o de otra, y lo que uno quisiera es que ellos fueran felices, que ellos progresaran, que ellos pudieran llevar a cabo todas sus aspiraciones y sus sueños. Eh, y el amor de los padres, eh, para los hijos es difícil de entender hasta que son padres. Pero desde que nació hasta que después son unos, mis hijos ya son grandes, y lo mismo debo decir de los nietos, que es un amor extraordinario que lo sienten todos los abuelos, porque hablo con todos mis amigos y yo igual. Igual. Y es completamente gratuito, digamos, en el sentido de que tú lo único que querías es que ese cabrón chico le vaya fantástico y poder darle un abrazo. Bueno, es la sensación humana de la procreación, de la continuidad. Así que eso me parece lo primero, ¿no? O sea, yo creo que es muy bueno para el alma de las personas sentir que sus padres los quisieron. Y en este caso, yo y su mamá los quieren enormemente. Lo segundo, yo creo que es importante sentir que más allá si los padres son más capaces, menos capaces, esto, lo otro, que siempre sirve para tener una linda historia familiar, pero yo pienso que lo más importante es sentir que los padres fueron, digamos, gente de verdad,
¿no? Gente que hicieron las cosas rectamente, que hicieron las cosas intentando hacerlo lo mejor posible, con errores, con aciertos, como todos los seres humanos, porque si no, no seríamos seres humanos, pero que, como decíamos antes, no se amedrentaron frente a la realidad de la vida, sino que la enfrentaron con la verdad, y con el mejor esfuerzo y talento que Dios nos otorgó. Y espero que ellos sientan y piensen que su padre era una persona de bien y que tomaba de esa manera la vida. Bueno, agradecido, la verdad. Es nuestra entrevista más larga. Sí, soy bueno para hablar. No, pero yo estoy muy viejo y tengo muchos cuentos, no porque lea. Lo decía por otra cosa, porque creo que había, con Cristóbal lo vimos un poquito respecto a tu trayectoria, dijimos, hay harto de conversar. Así que para nosotros es un honor como Instituto de Liderazgo de la Universidad, pero especialmente hablo a nombre personal y acá de nuestro productor. Gratificante escucharte, nos dejáis ideas muy potentes. Me queda dando vuelta al concepto de la confianza en el líder y sobre todo de algo que no había escuchado el líder tiene que ser solidario. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Tenemos un regalo, tanto de la escuela, pero pues, del Instituto de Liderazgo, nuestro cuaderno, pero especialmente de nuestros amigos de Soli. Que pero qué bien. Así que... Esto es una tentación para pasar abajo. Muchas gracias. Gracias. Oye, como te dije al principio, yo tengo gran cariño por la universidad, gran respeto por lo que han hecho una cosa que en no tantos años, de una pequeña casa en Concepción, mira lo que es hoy día, mira cuántos miles de alumnos hoy día son destacados profesionales, cómo han subido los puntajes de las personas, de los que están en las distintas carreras, en todo, en infraestructura, en calidad, en los profesores que tienen. Una tarea que hace no tantos años habría sonado total y completamente imposible, y creo que los convierte en un actor muy relevante en la sociedad chilena. Estamos orgullosos de ser uno. Así, con razón. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por vernos, por seguir esta ruta del líder en este nuevo capítulo. Y como todos los jueves, estén atentos, estaremos también sacando nuevos capítulos